La falacia del desierto por Pedro Coto. Otra moda de doctrina falsa que se predica mucho en estos días es decir que todas las circunstancias malas que nos suceden son un desierto que tenemos que pasar para poder ser desarrollados espiritualmente y desarrollar carácter. Hoy día he notado que no se predica la Biblia sino interpretaciones y fábulas y luego le llaman una revelación. Esto es señal de los últimos días. La Escritura nos advierte lo que sucedería en estos últimos días. Segunda de Timoteo 4:4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Significa un engaño, un cuento, una historia inventada, producto de la imaginación o un argumento. Escuché un día a una predicadora usando la historia de José y decía, si no pasas por la cárcel no tendrás revelación ni llegarás a gobernar. Nunca explicó qué quería decir pasar por la cárcel, y la gente que escuchaban todos faltos de conocimiento bíblico gritando, aleluya como si estuviera diciendo una tremenda revelación. Suena fabuloso porque es una fábula, una mentira. Y luego el oyente piensa que su problema es su cárcel y que es necesaria para su desarrollo espiritual. Lo que desarrolla nuestra vida espiritual no es los problemas de la vida sino nuestra obediencia a Dios y su palabra, no las pruebas ni los llamados procesos. Me llegó un mensaje de alguien que decía, el desierto no es para morir, es para formar tu carácter y nuestra identidad. Primeramente, mi identidad es Jesús, y mi carácter se forma cuando soy obediente a la palabra, eso es lo que moldea mi carácter, no los llamados desiertos. Luego volvemos a lo mismo, no explican qué quieren decir con el llamado desierto y lo dejan a la interpretación de los oyentes, y si entre los oyentes se encuentra una niña, por ejemplo, que está siendo molestada por alguien sexualmente, pensará que ese es su desierto. Como el predicador no explicó lo que quería decir cuando hablaba del desierto y lo dejo a la interpretación de los oyentes. Eso es ser irresponsable cuando se predica y no se da detalles ni se explica bien a lo que nos referimos cuando usamos ciertos términos, como desierto, prueba, proceso. Igual pasa cuando se habla de pruebas, no explican a qué clase de prueba se refiere las Escrituras. Se dice que la prueba es buena para desarrollar carácter y vida espiritual. Jesús enseñó que la prueba la usaba el diablo para robarte la palabra. Marcos 4:15 Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lucas 8:13 Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Quién dice aquí que trae la prueba? Dice que es Satanás, ¿con qué propósito robarte la palabra que te ha sido sembrada? Ahora bien, ¿en el Nuevo Testamento a qué se refiere cuando habla de pruebas? Problemas cotidianos y enfermedades no, se refiere a persecución por causa de la palabra. A los cristianos se les perseguía para que no predicaran a Cristo. La Biblia habla de la prueba de nuestra fe, cuando nos encontramos en situaciones donde se nos exige negar a Jesús y no hablar de Él. Eso es una verdadera prueba, no los problemas cotidianos que tiene todo el mundo cristiano y no cristiano. Tampoco las pruebas son enfermedades que Dios manda para probarnos. Jesús ni los discípulos enseñaron eso. Jesús nunca le dijo a un enfermo, no te puedo sanar porque mi Padre te está probando para darte carácter o bendecirte luego. Todas las personas que Jesús sanó estaban oprimidas por el diablo, no por Dios. Todo lo contrario,
La Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban unánimes y de acuerdo sanando los enfermos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta escritura nos enseña que todos los que Jesús sanó estaban oprimidos por el diablo, no por Dios, ni estaban siendo probado, no procesado, tampoco siendo desarrollados espiritual. Esos son inventos de hombre. Jesús nunca le dijo a un enfermo que la enfermedad era una prueba de su Padre Dios. Los que enseñan eso ignoran el plan de redención y hacen mucho daño al pueblo de Dios. Escuche un testimonio de un predicador usado por Dios en sanidad divina llamado Norbert Hayes en el programa Es Sobrenatural con su moderador Sid Roth, y Norbert Hayes decía que su madre murió joven, él era un niño cuando sucedió esto, él lloró mucho la muerte de su madre angustiado y le preguntó a Dios, ¿por qué no la sanaste? Ella era más útil viva, era ganadora de almas para ti, y tú eres un sanador. Y Dios le habló y le dijo, yo no maté a tu mamá con cáncer, yo no tuve que ver nada con eso, no pude sanarla. El hermano Noel dijo, eso no tiene sentido para mí, tú eres un sanador. Dios le dijo la razón por qué no la pude sanarla, le dijo, la iglesia donde ella iba fallaron en enseñarle sobre mi poder divino de sanidad y por eso ella no hizo nada al respecto, si le hubiesen enseñado sobre sanidad divina se hubiera sanado. Usted dirá, yo no creo eso, Dios es soberano y Él decidió no sanarla. Bueno, Jesús era Dios con nosotros y se vio impedido de hacer milagros por la incredulidad en su pueblo. Marcos 6. 1-6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Fíjese Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, no pudo hacer milagros no porque no quiso, sino que no pudo por causa de la incredulidad. Lo mismo pasa hoy, Dios no puede hacer milagro y sanidades en mucho cristiano porque en vez de enséñales que Dios los quiere sano, y que Él llevó sus enfermedades en el Calvario sobre su cuerpo, les enseñan que la enfermedad es una prueba o un proceso y los engañan, y eso les impide ejercen fe y llegan a la conclusión, como dice el dicho, aquí estoy como Dios quiere. La diferencia de pensamiento entre los cristianos y los no cristianos es que el cristiano acusa a Dios por sus males y el no cristiano dice, que mala suerte o le echa la culpa al destino. Cuando los que predican del desierto sin explicar a qué desierto se refieren, si al desierto de Egipto o el desierto donde Jesús fue tentado. Si se refieren al desierto de Egipto cuando Dios los liberó de la esclavitud y los sacó a todos sanos y con oro y con plata y les envió maná del cielo, agua de la peña y codornices, cosa que ellos no comían en Egipto, donde se les daba de comer sopa de cebolla. Dios los cubría del sol del desierto con una nube y de noche con una llama de fuego los protegía del frío y los guiaba, sus ropas no envejecían. Si ese peregrinaje es sinónimo de sufrimiento y tragedia, como decían en mi barrio, que venga Dios y lo vea. El desierto de Egipto no fue un lugar de sufrimiento, aunque el pueblo no fue agradecido y no apreciaron lo que Dios estaba haciendo y se rebelaron y por esa causa muchos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida por su rebelión. Alguien predicaba que Dios envió a Moisés al desierto para prepararlo para su ministerio, se olvidó que Moisés no fue al desierto enviado por Dios, Moisés salió huyendo porque mató a un egipcio, Dios no lo envió al desierto. También si al desierto que se refieren los que predican sobre este tema se refieren Jesús cuando fue tentado por el diablo, y dicen que nosotros tenemos que pasar por lo mismo con un fin espiritual, están muy equivocados.
Jesús fue nuestro sustituto, así como en Adán estábamos representados, también en Jesús estábamos representados en el desierto. Jesús tenía que ser tentado como el primer Adán para demostrar que Adán pudo haber vencido la tentación en el Edén. Esa era la tentación que Jesús tenía que pasar por nosotros para nuestro beneficio. La muerte reinó por Adán, la vida reinó por Jesús. Adán y Cristo. Romanos 5, 12-19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Concluyo que ese mensaje del desierto es una falacia, una ignorancia dicha por uno y repetida por otros, falto de conocimiento de las Escrituras, y como siempre el que no estudia repite lo que está en moda. Por Pedro Coto.